Bueno, buenas tardes a todos y a todas aquí en el seminario de Religión Maya. Les damos las más cordiales las bienvenidas y en esta tercera sesión tenemos al doctor Mauricio Hernández Sánchez, quien nos hablará sobre la agricultura y ritualidad maya en los Chenes Campeche. Muchas gracias, doctor Mauricio, por haber aceptado la invitación. Y para no ir alargando mucho, voy a permitirme presentar al doctor. Este es doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en ciencias en la especialidad de Ecología Humana por el Centro de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Biólogo por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, tiene un diplomado en Historia, Antropología y las Religiones por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También debemos decir que es profesor de tiempo completo en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del Sistema Estatal de Investigadores de Tabasco, perfil de SEABE PRODEP, y sus líneas de investigación son cosmovisión, prácticas culturales y diversidad religiosa en comunidades mayas yucatecas, choles y yocotanó, diversidad biocultural de huertos familiares y milpas y procesos de enseñanza-aprendizaje en comunidades rurales e indígenas. También hay que mencionar que es autor del libro Guía Ilustrada de las Plantas Ornamentales de los Huertos Familiares Mayas del Sur de Yucatán, coordinador de dos libros colectivos, autor de capítulos, artículos y reseñas, ¿no? Entonces, para no ahondar más, es tuyo esta plataforma. Buenas tardes a todos, todas y todes. Alan, te agradezco por principio de cuentas la invitación a este evento que cada vez se yergue como más prestigioso. Así que es para mí un gran honor estar aquí. Agradezco también la presencia de mis estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, sea que estén aquí directamente por la plataforma o por medio del Facebook. Pues esta presentación va dedicada a mis estudiantes, va dedicada con todo mi cariño a quienes son mis maestros en las comunidades mayas, es decir, a don Tono, a don Daniel, va dedicada a Don Lupe, que es otro de los curanderos con los que trabajé, va dedicada también a mis grandes maestros académicos, Mario Humberto Ruz, Laura Elena Sotelo, Marta Ilia Nájera, Ela Fanny Quintal, así que para mí es un honor estar con ustedes. Me permito compartir la presentación. Siéntanse por favor en la libertad de interrumpirme cuando lo consideren, de hacer todas las preguntas que yo pueda responderles. Para mí va a ser un placer hacerlo. Bien, bueno, pues les voy a hablar en términos muy generales sobre la agricultura y la ritualidad en una zona maya que es poco explorada, poco estudiada. Recientemente ya hay más estudios sobre los chenes. Esto es en el estado de Campeche. ¿Dónde está ubicado los chenes? Bueno, los chenes van a estar ubicados en la porción central de la península de Yucatán. Como dije, pertenece al municipio, pertenece al estado de Campeche y particularmente este trabajo fue realizado en el municipio de Jopelchen. En estas comunidades que se pueden ver aquí, este estudio se realizó en 6 comunidades mayas y un campo menonita: Chunyasnik, Polochen de Rejón, Huechil, Catap, Montebello, Jopelchen, y la más lejana, que es Ucum. Esa está ya más próxima a la reserva de la biosfera de Calakmul. Primero tenemos que empezar delimitando los chenes. Ya sabemos geográficamente dónde está, pero es importante decir que los chenes se va a denominar a un estilo arquitectónico prehispánico, que va a estar, hay diferencias en torno a cómo se va a caracterizar el estilo chenes, pero en términos muy generales vamos a indicar que eh, los edificios van a tener fachadas que van a estar compuestas de 3 estructuras o de 3 partes, principalmente con mascarones zoomorfos, es decir, que asemejan o emulan animales, y también el empleo de cresterías altas. Repito, depende de los autores, estos son los elementos que lo van a caracterizar, o puede que sean inclusive otros.
la presencia también de mascarones narigudos que remiten al dios Chak, al dios de la lluvia, pues también es otro de los elementos que se ha propuesto. Sin embargo, en esto hay discusión. Y vamos a tener aquí un ejemplo, arriba tenemos un esquema, en la parte de abajo vamos a tener la fotografía como tal de estas zonas arqueológicas, en específico este es Santa Rosa Xtampac, y que vamos a ver cómo tiene tres estructuras, tres divisiones, estos edificios, estas portadas. Ese es un criterio arqueológico. Sin embargo, hay otro criterio que es el criterio toponímico. Este criterio tiene que ver con que las comunidades que están asentadas en los chenes llevan en su nombre la palabra en maya chen, que significa pozo. Entonces estamos hablando de concavidades en el suelo que van a ser generalmente rectas, a diferencia de lo que pueden ser, por ejemplo, los cenotes. Y aquí en esta imagen vamos a ver el gran pozo, uno de los grandes pozos de Bolonchen, en este caso con esta litografía muy conocida de Catherwood. En términos ambientales, vamos a considerar que los chenes, como la gran parte de la península de Yucatán, es plano. Entonces vamos a tener superficies mayormente planas con unos chancerros. Chan significa pequeño en maya yucateco. Entonces estamos hablando de cerritos, ondulaciones. No vamos a estar hablando de lo que podrían ser montañas o volcanes, ¿no? Estamos hablando de ondulaciones que en algunos casos no van a superar los 100 metros. Entonces vamos a tener estas partes planas que van a estar salpicadas por esos chancerritos que tienen importancia en cuanto a la milpa. Vamos a tener también en estos terrenos partes inundables que se conocen con el nombre de aguadas. Aquí vemos una aguada, en este caso no tenía agua porque esto es temporada de seca, y allí va a haber presencia de jícaros o de jícaras, de árboles de jícara que también son importantes en términos de la ritualidad. Vamos a encontrar suelos característicamente rojos. Y esto es importante porque los suelos de los chenes son los más fértiles o de los más fértiles en toda la península de Yucatán. Esto es también importante porque esto fue lo que determinó que en los chenes se introdujera el cultivo mecanizado y a gran escala del maíz. Y vamos a tener también ecosistemas naturales, principalmente de selvas medianas y bajas subcaducifolias. ¿Qué significa que sean subcaducifolias? Que van a perder parte de sus hojas en determinadas partes del año, generalmente en sequías. Estos árboles que en términos coloquiales vamos a decir que están pelones. Es importante indicar que todos estos espacios, no solo en los chenes, sino en todo el territorio maya, están habitados por entidades sagradas. Diversas entidades sagradas van a habitar los paisajes. Hay entidades sagradas en el monte, pero también hay entidades sagradas cercanas a la casa. Hay otras entidades que se van a encargar de cuidar los pueblos. Hay entidades que van a ser las protectoras o las guardianas de los oratorios familiares. Entonces, este conjunto natural, veámoslo también como un conjunto de entidades que van a estar cotidianamente en comunicación, en contacto con los humanos. En los chenes vamos a encontrar población maya. Vean ustedes, por ejemplo, en este cuadro vamos a tener que hay un gradiente de mayablantes en estas comunidades. Vamos a tener desde aquellas comunidades como Catap, donde tenemos casi el 81% de población mayablante, hasta otras que tienen mucha menor proporción, como el municipio propiamente, perdón, la cabecera municipal de Jopelchen, que llega al 20%. Pero vamos a tener, aparte de la lengua, otras expresiones, digamos, propiamente mayas, como es la vestimenta tradicional femenina, diferentes tipos de bordados. Vamos a tener expresiones de la religiosidad popular, desde luego que hay diversas iglesias con santos que pueden estar asociados, algunos están asociados, otros no de manera tan evidente, al ciclo agrícola, y desde luego que también vamos a tener
pues la llegada o la penetración de cultos no católicos. Interesante es, vean ustedes cómo la iglesia que tenemos en la imagen de arriba es prácticamente del mismo color que el templo que tenemos abajo. Entonces, digamos que este color que también es simbólico y que está asociado al maíz, pues se va a conservar. Estas dinámicas son realmente interesantes. Tenemos el campo menonita y Alnón. Los menonitas, como todos sabemos, es un grupo étnico-religioso que se va a caracterizar, entre otras cuestiones, por su aspecto físico, pero también porque son grandes productores agrícolas y pecuarios. En el caso particular de los chenes, como se va a ver adelante, son los grandes productores de maíz mecanizado y modificado. Aquí tenemos una imagen cotidiana en el campo menonita y Alnón. Son unos niños que estaban recogiendo la basura de los campos, del campo menonita. Bien, ¿cómo se da la agricultura en los chenes? Bueno, en este esquema, que me gustó mucho justamente porque presenta el abanico del cultivo de maíz y de la milpa en la península de Yucatán, vamos a tener dos secciones. La sección de la izquierda indica que no es milpa, y ahorita vamos a precisar, y toda la parte de la derecha es el abanico asociado al cultivo del maíz. Entonces vamos a tener que en toda la península se llevan a cabo, podemos decir, diferentes milpas o diferentes técnicas asociadas a la milpa. En algunos casos todavía se conserva la agricultura de roza, tumba y quema, pero en otros no. En otros solo se va a conservar la roza o la quema, ya no la tumba. Hay un gradiente entonces, en algunos casos se va a ocupar el palo sembrador, en otros casos no se va a ocupar. Vamos a tener partes que van a combinar agricultura mecanizada con agricultura, digamos, más tradicional. Vamos a hablar ahorita, en este caso, de la que tiene que ver con lo tradicional. ¿Qué encontramos en los chenes? Bueno, desde luego que la milpa va a estar sustentada principalmente por el cultivo del maíz. Pero en el caso de la milpa tradicional, no es un solo maíz, son diferentes variedades locales de maíces, que se van a diferenciar por muchas características, entre ellas el color, y que esos colores están asociados también simbólicamente a rituales. Y en algunas cuestiones, los colores o los sabores o las texturas o las consistencias van a estar asociadas más a gustos alimenticios. Entonces vamos a tener desde luego maíces en la milpa maya chenera, diferentes colores, aquí lo vamos a ver ya desgranado. Vamos a tener también frijoles que van a crecer en las varas o en las matas de maíz. Vamos a tener ibes, que son otro tipo de frijoles muy codiciados en la península de Yucatán, muy valorados. Vamos a tener calabazas, desde luego, diferentes tipos de calabazas. Tubérculos. Tubérculos en general en la milpa maya yucateca hay varios tubérculos. Aquí estamos viendo uno particularmente con una forma muy curiosa de una mano. Y vamos a tener, en general, vamos a tener una diversidad biológica, vegetal en este caso. Y vamos a tener también sandías, como esta sandía que me encontré justamente en los chenes, cuyo nombre me fue referido como sandía lábana. La milpa se puede hacer en diferentes espacios, como indiqué ya, cuando hay monte alto o monte mediano, pues se va a tirar, se va a tumbar y se va a quemar, como se puede ver en esta imagen. Pero también hay un tipo de milpa pequeñita que está asociada con el huerto familiar. El huerto familiar es, desde mi particular punto de vista, la unidad mínima de territorialidad de la familia maya yucateca, donde se dan procesos de experimentación. Y aquí entra en juego el maíz. Los maíces que son nuevos, los maíces que recién se han adquirido en una comunidad o en una familia, van a ser primero probados en un área pequeña, en el huerto familiar, y en caso de que lleguen a funcionar, entonces su cultivo se va a la milpa, a una parte más grande. Tenemos también estructuras asociadas al almacenamiento del maíz, como las trojas o trojes, que hay de diferentes
formas. En este caso estamos viendo una hecha de tablas, pero también hay otras que son semejantes a las casas mayas. Esto es hechas de bajareque recubierto. Y vamos a tener también herramientas asociadas en términos generales a todo el cultivo del maíz. Aquí lo que estamos viendo es un desgranador que está hecho con un asta de venado. Entonces vamos viendo cómo hay estas interrelaciones entre el monte, los venados, la milpa, el desgranado del maíz. Y vamos a tener otras herramientas, otros instrumentos que le van a servir a los señores milperos a realizar su trabajo, como en el caso de los mecapales. Instrumentos, herramientas, vehículos de más reciente factura, pues bueno, las motocicletas que son con los que van y vienen a sus lugares porque las milpas suelen estar cada vez más retiradas de las casas o de los pueblos. Esto es justamente porque los pueblos van creciendo y lo que antes se destinaba para la milpa ahora forma parte de la casa de varias familias. Aquí lo que tenemos aquí es un venado yuk o temazate que se asocia a la milpa porque hay milpas, no en el caso específico de los Chenes ni de Campeche, pero sí está reportada para el área de Quintana Roo, donde las milpas van a tener la función de milpas, comedero, trampas, es decir, el maíz se va a cultivar justo para que vayan los venados y puedan ser cazados. La cacería tradicional es una actividad muy importante para las comunidades mayas yucatecas. Y también vamos a tener la caza de aves canoras, principalmente. Estoy mostrando aquí 3 libros, 3 ejemplares que recopilan parte del vocabulario milpero, es decir, todas las palabras en maya yucateco que se asocian al cultivo del maíz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una enorme riqueza biocultural de las milpas. Pero en los chenes, esta riqueza presenta serias amenazas. En esta gráfica que presento, del 2014 al 2019, en color, bueno, este verde pálido, estamos viendo el área total sembrada en Campeche. Y en color como café claro estamos viendo el área mecanizada. Es decir, que lo que estamos viendo con flechas rojas es el área no mecanizada. Quiere decir que en esa área no mecanizada es donde entra la milpa tradicional. Entonces, estamos viendo de primera mano que la milpa no es el cultivo que va a primar en los chenes, como sí pasa en otras regiones, como podría ser el oriente yucateco o parte de Quintana Roo. En los chenes, la milpa no es, desafortunadamente, el policultivo o el cultivo tradicional que más prime. Entonces, vamos a hablar de un franco decremento de estas milpas que es asociada por los pobladores por la cuestión de las sequías, las plagas, los huracanes y las políticas gubernamentales, porque como vamos a ver en unas diapositivas más, el cultivo mecanizado del maíz fue y continúa siendo una política gubernamental que tiene entre 40 y 50 años. Cuando uno platica con los milperos y pregunta en torno al rendimiento del maíz, pues los señores nos proporcionan testimonios como este. Aquí estamos hablando de maíz mejorado genéticamente, que, ojo, quiero aclarar que no es lo mismo, no es sinónimo de transgénico, es maíz mejorado genéticamente. El rendimiento no te iguala como el maíz mejorado, se refiere a los criollos, a los nativos. El mejorado, si tiene una buena temporada, si cae la lluvia a tiempo, te rinde hasta 6 toneladas por hectárea, de 5 a 6 toneladas, pues el criollo nomás te da tonelada y media, 2 toneladas, a lo mucho que te da, no te da más. Y ojo, no todos los maíces criollos van a rendir igual. Entonces hay maíces que solo van a dar media tonelada. Entonces cuando nosotros ponemos en la balanza
esta cuestión de los maíces criollos y los maíces mejorados en términos de rendimiento, pues desde luego que la ventaja es muchísima de los maíces mejorados. ¿Qué está pasando entonces con la milpa en los chenes? Que la milpa está disminuida y va a estar confinada o relegada a espacios de difícil acceso, pero de difícil acceso no a los señores milperos, sino a las grandes máquinas agrícolas que son las que van a ocupar todas las partes planas. Entonces en los chenes vamos a tener que la milpa va a estar siendo principalmente hecha o realizada en esos chancerritos que les comenté al principio de la presentación, porque ahí no entran las máquinas agrícolas. Y vamos a tener datos interesantes, también un poco alarmantes, en términos de que no parece existir una relación directa entre el porcentaje de malla hablantes y la predilección por la milpa. Y aquí voy a poner el caso, este es el cuadro que les puse anteriormente sobre la población de mayablantes. Y vamos a tener que en Montebello, por ejemplo, más del 70% de las personas hablan maya, pero de acuerdo a investigaciones previas, no hay milpas. ¿Recuerdan que les comenté sobre el vocabulario milpero? Bueno, pues el vocabulario milpero también se pierde cuando se pierde la milpa. Entonces, las milpas han desaparecido, aún en aquellas comunidades con una fuerte presencia de población maya hablante. Si bien vamos a tener una diversidad de maíces, en el estudio doctoral no encontré referencias a un tipo de maíz. Vamos a tener que en general en la península de Yucatán los maíces van a estar divididos en precoces, intermedios y tardíos en función de su ciclo de crecimiento, en función de los días que tardan en madurar. A mí particularmente no me fueron referidas razas locales o variedades locales, perdón, de maíz sitbacal. Sin embargo, sí existen maíces sitbacales. Esto es en estudios posteriores. Aquí en este mapa conceptual lo que vamos a ver son las razas de maíz que hay y las variedades locales. Si nosotros vemos esto de principio, podríamos decir, no, pues sí hay gran variedad de maíces. Sí lo hay, pero ojo, esas variedades están siendo mantenidas por grupos organizados de campesinos milperos, como la red de campesinos agroecológicos de la región de los Chenes. O sea, son ellos los que de manera consciente, deliberada, están conservando estos maíces porque saben justamente que se están perdiendo. Pero en términos generales, podemos decir que el resto de la población no está haciendo milpa a como lo hacían unos años atrás. Bien, volvemos al abanico que tenemos de milpas y ahora nos vamos a centrar específicamente en esto que nos están indicando que no es milpa. Y dice sin semillas mayas. Sin semillas mayas porque no se están ocupando las variedades locales. Esas variedades locales llevan miles de años de estar siendo cultivadas. Estas que vienen ahorita no tienen miles de años porque esas están hechas con ingeniería genética. Bien, entonces, vamos a hablar que en los chenes sí se hacía milpa, pero esto tiene más de 50 años, que era una tierra propiamente milpera, pero a raíz de algunos cambios, esto empezó a cambiar. Desde los años 40 tenemos que había milpa y había chicle, porque recordemos que los chenes está muy de cerca de la reserva, ahora la reserva de la biosfera Calakmul y que allí hay selvas donde predomina el chicle. Sin embargo, en los años 50 empiezan las primeras tierras mecanizadas. Para los años 60 empiezan estos planes de modernización del trópico mexicano operados por el gobierno federal y entonces vamos a tener ya un cambio significativo en los chenes, porque va a haber mecanización a gran escala, sistemas de riego, excavación de pozos,
se empiezan a introducir variedades comerciales de maíz, hay una introducción fuerte de agroquímicos, se le paga a la gente para que dejen de hacer milpa y empiecen a cultivar esas variedades mejoradas. En los años 80, esto sigue en los años 70, pero en los años 80 se intensifica, pero también se empiezan a ver algunas consecuencias de haber transformado de esa manera el paisaje, los cultivos. Entonces empieza un aumento de los costos de la producción porque empiezan a haber plantas que son perjudiciales para el cultivo, se requieren más agroquímicos, se empieza a ver que no todas las semillas que se introdujeron son apropiadas para el trópico y en específico para el trópico de esa parte. Los productores que tenían créditos que se los daban los bancos gubernamentales empiezan a no tener capital, empiezan a endeudarse y en esa coyuntura de situaciones llegan los menonitas. Y llegan los menonitas también, el gobierno les facilita su llegada a los chenes. Llegan con una historia muy interesante de cómo logran establecerse, se ganan la confianza de los señores y señoras mayas. Esto es porque son muy trabajadores, esas son las palabras que los pobladores mayas que entrevisté me dijeron. Se ganan la confianza desde luego, pero también tienen muchísimo dinero y empiezan a invertir muchísimo dinero porque en términos generales los menonitas se mueven a nivel mundial, se desplazan a nivel mundial. Entonces el capital, el flujo económico que tienen es muchísimo, por lo tanto empiezan a ocupar aquellas funciones que hacía el gobierno, es decir, empiezan a dar créditos bancarios, empiezan a vender maquinaria agrícola, ojo, empiezan a comprar terrenos a los pobladores mayas. En los 90 es cuando se afianzan. Eh, Dan créditos, ojo, dan créditos siempre y cuando dan crédito a los señores mayas siempre y cuando tengan un aval, que tiene que ser un menonita también. Empieza la introducción de semillas mejoradas, esto se empieza como a arrasar en los 90, pero en los años 2000 es cuando ya se empieza esto se le empieza a poner más atención, semillas mejoradas, maíz, soya, sorgo, la venta y la renta de maquinarias, agudizan las inequidades entre los pobladores mayas porque ahora algunos son sujetos de crédito, pero otros no. Eh, los menonitas son dueños del 31% de tierras privadas de Jopelche, es decir, un tercio le pertenece a ellos. Y a partir de los años 90 hasta hace escasos unos 3 4 años, está el cálculo de que se han afectado 43.400 hectáreas de selvas medianas y bajas. De esto hay mucha información. Invito a quienes tengan la oportunidad, vean los reportajes que hay sobre la debacle ambiental, sobre la selva arrasada por los menonitas. Entonces, los chenes se inserta completamente a una economía de mercado capitalista que va a llevar fuertes pugnas entre los pobladores mayas y los menonas, así les llaman ellos, menonas, pero también va a llevar fuertes pugnas entre mayas y mayas, porque hay quienes apoyan este cultivo y desde luego hay quienes quieren cultivar inclusive soya, y están estos grupos de productores que les he comentado que están defendiendo el maíz. Hay litigios a nivel nacional e internacional sobre los organismos genéticamente modificados, sobre la introducción de soya transgénica que pero hay evidencia en torno a que hay liberación de materiales transgénicos, no solo en la península de Yucatán, sino en otras partes importantísimas del país, como Oaxaca. Y aquí en esta imagen pequeñita, lo que vemos en el círculo es Bacalar, la comunidad, y lo que vemos en ese polígono es el campo menonita que tienen los menonitas y que vean ustedes que es por lo menos 3 veces más grande que la propia comunidad. Esto nos da una idea de cómo los menonitas han transformado radicalmente el paisaje de los chenes.
Entonces, vamos a tener que los chenes va a estar eh, plagado de lo que se denomina el mecanizado. ¿Qué es el mecanizado? Son miles y miles de hectáreas de monocultivo de maíz. No se cultivan calabazas, no se van a cultivar tomates, chiles, toda esa diversidad que veíamos de la milpa tradicional no va a estar aquí, porque esto es monocultivo que está sembrado muy, muy juntito, porque lo que se requiere es que tenga mayor producción. En el caso específico de las comunidades visitadas, se encuentran 26 híbridos amarillos y blancos. Cuando nosotros recorremos las comunidades de los chenes, vamos a ver estos letreros que van a indicar cuál es en específico el híbrido que se está ocupando. Vean ustedes quiénes son los dueños de estas semillas mejoradas. Bayer Monsanto, recordemos que Monsanto dejó en teoría de existir y fue comprado por Bayer, pero podemos hablar de Bayer Monsanto, que es dueño de estas semillas que son muy sembradas, Decal, Dupont, la marca que quizás a lo mejor tengamos en mente de las pinturas, pues es la productora de semillas, y Syngenta. Entonces estamos hablando de transnacionales que están sembrando en los campos que anteriormente eran mayas. Ojo, estas semillas son inviables. No se pueden sembrar después que fueron cosechadas. Es decir, en la milpa tradicional, los señores y las señoras van guardando sus semillas. Las mejores semillas las van guardando para volver a cultivarlas. Acá no se puede hacer porque son semillas inviables. Es decir, puede que crezcan, puede que germinen, puede que no, pero no van a dar los mismos resultados que cuando se sembraron por primera vez. Entonces aquí hay una obligación a volver a comprar en un nuevo ciclo. Estas semillas aparte son caras. Hace unos 8 años estas semillas estaban en 2.500. Desconozco ahorita cuál es el precio. Entonces estamos en una economía completamente capitalista donde ni siquiera las semillas le van a pertenecer a quien las está sembrando. Hay enormes máquinas agrícolas. Todas estas semillas van a funcionar con máquinas o con platos sembradores específicos. Vienen prácticamente con un diámetro establecido, que es el mismo diámetro que tienen los platos sembradores. O sea, es todo un engranaje para que nada se escape al cultivo mecanizado y obviamente a lo que representa pagar esto. En algunas comunidades, no en todas, hay sistemas de riego. Aquí tenemos nosotros que cuestionarnos de dónde se toma el agua en estas partes, en la península, donde no hay ríos superficiales. De dónde se toma y la cantidad de agua que se requiere para mantener estos cultivos de manera óptima. Vean ustedes este silo, este almacén de granos de maíz, de tan solo 4.000 toneladas, porque los menonitas son quienes se encargan de agrupar y almacenar toda la producción. Tienen sus campos menonitas, pero aparte de eso, pues hay productores mayas que también están cultivando de esta manera y les venden a ellos. En suma, en los chenes del cultivo mecanizado está siendo guiado, dirigido por los menonitas y cada vez van eh, como consiguiendo, apretando a las poblaciones mayas para que solo le puedan comprar a ellos, para que solo puedan venderle a ellos. Eh, entonces, es una economía completa y absolutamente capitalista que explica por qué la milpa se ha desplazado. Si nosotros hablamos en cuestiones de toxicología ambiental, estas miles y miles de hectáreas de maíz, de monocultivo de maíz mejorado, pues van a requerir de muchos insumos químicos. En el caso particular de las comunidades visitadas, fueron 23 agroquímicos que incluyen un bactericida, 3 fungicidas, 11 herbicidas y 8 insecticidas. Inclusive en los árboles, como se puede ver en la imagen de la derecha, en los árboles está anunciado qué tipo de agroquímicos se está empleando. Pero, ojo, porque en términos de la salud humana, estos agroquímicos presentan ciertas características que se tienen que tomar en consideración.
6 son ligeramente tóxicos a los humanos. 13 moderadamente tóxicos. Ojo, 4 altamente tóxicos. Desde luego que esto puede estar asociado a los aumentos de los cánceres, como aquella terrible noticia de hace ya algunos años en la cual se detectaron restos de agroquímicos en leche materna de mujeres mayas. Los principios activos que tienen estos agroquímicos están prohibidos en algunos países o están incluidos en listados que justamente van a resaltar que son muy peligrosos a la salud humana. Eh, el glifosato se sigue empleando no solo en la península de Yucatán, sino en muchas partes, y hay una batalla legal de muchísimos años entre el gobierno mexicano y Bayer, Monsanto, para prohibir este agroquímico. Sin embargo, eso es casi de todos los días, un nuevo litigio, una nueva demanda, una contrademanda. Y bueno, eso es en cuanto a humanos, pero en términos ambientales, todos son mortales para abejas, anfibios y peces. Entonces vamos a tener que en los chenes pues se vive también una situación ambiental muy difícil. En medio de todo esto, o sea, en medio de aquellas pequeñas milpas tradicionales que todavía subsisten y de este eh, mundo de maíz modificado y de agroquímicos, están los rituales mayas, rituales agropecuarios, rituales que van a estar destinados a encomendar tanto el maíz criollo como el maíz mecanizado. Esto marca una diferencia entre esta región de la península y otras regiones que son, vamos a llamarlo de esta manera, más tradicionales en términos de ritualidad. Bien, entonces aquí voy a presentar un esquema del crecimiento del maíz, tanto mecanizado como criollos, aunque los maíces tienen diferentes temporalidades, pero esto es de manera muy general. Entonces, bueno, primero, eh, partimos del hecho de que esto que estamos viendo aquí es el ciclo, es un año. Lo que están en letras son las iniciales de los meses. Entonces, nuestro año, digamos, en las ciudades, me atrevo a decir, pues empieza en enero. Pero ojo, la temporalidad de las comunidades rurales de tradición indígena es otra. Entonces, eh, generalmente puede estar asociada, o generalmente, o puede estar asociada al ciclo del maíz. Entonces puede que ese año, digamos, pues empiece como en febrero, marzo, eso depende. Entonces, partimos del hecho de que hay temporalidades diferentes porque estas temporalidades van a estar asociadas a los cultivos. Vamos a hablar sobre el ciclo de la milpa y el mecanizado. ¿Okay? Vamos a hablar que hay comunidades todavía donde se hace rosa, tumba y quema, pero en el caso de los chenes ya no se hace rosa, tumba y quema porque no hay espacios, no se tumba ya monte alto, y si lo hacen, pues ya vimos que lo hacen principalmente los menonitas, y a esto le llaman rastreo. ¿Okay? O sea, la tierra que ya se ocupó tiene que rastrearse, tiene que ararse para remover los nutrientes, así le llaman, y desde aquí empiezan a ponerle agroquímicos. Entonces, después de eso vamos a tener propiamente la siembra. La siembra suele hacerse generalmente en mayo. En otras comunidades, quizás más del oriente yucateco y de Quintana Roo, puede empezar inclusive el 3 de mayo asociado con la Santa Cruz y asociado con las lluvias. Se siembra el maíz, se espera a que crezca y que madure. Desde luego, cuando está maduro, se va a doblar primero para que termine de madurar y se va a cosechar. Y es posible que haya un descanso. Es posible que esas tierras se queden en descanso, aunque los descansos cada vez son menores. Bien, entonces, este es el ciclo de cultivo y aquí hay rituales. Vamos a tener que va a haber la entrega de sacá. El sacá es una bebida sagrada. Es una bebida hecha a base de maíz cocido, lo que nosotros en Tabasco
comúnmente llamamos pozol o pozol blanco. Entonces, esta entrega de zacá se va a hacer durante todo el año se hace. Puede entregarse zacá desde el momento en que el milpero va a tumbar el monte o desde el momento en el que va a rastrear. Puede también ofrecerse zacá cuando se está iniciando la siembra, cuando está creciendo y madurando el maíz o cuando se está cosechando como agradecimiento. Entonces, la entrega de zacá no tiene una fecha establecida. Esa la puede entregar el milpero. Ahorita vamos a ver cómo la entrega. Hay otro ritual que se llama guajicol. Este ritual está reportado que se realiza cuando ya se cosechó el maíz o se están cosechando las primeras mazorcas. Pero en los chenes, pues a mí me tocó verlo durante el ciclo ritual. O sea, durante todo el año o las veces en las que yo fui a los chenes, me tocó ver que hacían guajicol. Sí, principalmente en la siembra, principalmente a inicios de la siembra, a mitad de la siembra, pero también al final de la cosecha. Entonces, este ritual se va a realizar en varias temporalidades. Y hay otro ritual que es el de petición de lluvias, cuyo nombre es chachac, pero en los chenes le llaman mamanchac. Es la petición de lluvias y es así, solo se va a hacer en temporada de sequía, principalmente después de que se realizó la siembra. Esto es para que se pide lluvia. ¿A quienes se pide? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Se pide lluvia para que crezcan. Entonces, estos son los tres rituales propiamente agropecuarios, es decir, que están directamente relacionados con el cultivo de la milpa y el cultivo del mecanizado. Repito, que cuando los señores mayas piden por su maíz, lo hacen por el maíz criollo y por el maíz mecanizado. Y hay otros rituales que estos no se van a clasificar propiamente como agropecuarios, pero que sí tienen una relación, por eso los incluí, que se llaman Hetzlum y Tzablum. La palabra lum significa tierra y en términos generales, tanto en el Hetzlum como en el Tzablum, lo que se está haciendo es curar a la tierra o ponerla en paz, ponerla en calma. Y también es importante señalar que en torno a esta ritualidad agropecuaria de raigambre maya, pues también van a estar asociados diversos santos, como vamos a ver en la parte final de este trabajo. Bien, bueno, quisiera saber cómo vamos hasta aquí, porque pasaré a proyectar de manera muy rápida un video que tengo para ustedes. Ok, muchas gracias. ¿Cómo fue pensando en la tarjeta que le puse? No creció. Bacán bela quintalica, bacán bela cerdacan, cosico bacán. Santos y mambete besando bacán, si soltamos besando lo cubeti bacán bela cerdos que dalidacan. Si soltamos santo mambete bacán bela que bacán. Terus bacán kita datang untuk balik bacán ti usando lo uca bacán. Untuk semua orang balik bacán jasa kami bacán ospek tayas imeya bacán kubeti sham bacán bela que bacán. Bela kita datang untuk balik bacán bela uca datang tambahkan kita bacán y tres santos y muchas wasi bacán ti ucaban 5 3 bacán imeya bacán. Y tres santos y solatan bacán konesh bacán kihuna koti bacán. ¿Se logra escuchar el audio? Sí, doctor. Sí. Ok. Konesh ki kubik bacán, konesh bacán kibolon koti bacán. Yu mentem bacán kintali kitam bacán, chalin kital bacán ihuna koti bacán. Ujali kalang workshop bacán, ti bacán kalang potero sham bacán, kan talitangko bacán, bela bacán kintali kitam bacán. Konesh ki kubik, konesh bacán kibolon koti bacán. Yo no me llamo Chango, me llamo José. Lo que vemos es la elaboración de panes rituales. Pusing kali.
Tuno hume sabakan Diyos subil bakam. Tuno hume sabakan Diyos mekembil bakam. Tuno hume sabakan Diyos Espiritu Santo bakam. Tus bakam kintali kitam bakam. Bela bakam kintali kitam bakam. Bela bakam kintali caci bakam. Tus bakam kintali kitam. Sacrificio de aves domésticas. Pancam bakam kintali huna koti bakam. Tembakan kintali kitambakan koneshki kubi konesh bakan kibolong koti bakan bela bakan kintali kitukam bela tres simbol bakan tus tentara dong noh balbi bakan bela ti balan cako tila kin cako bakan ti balan hoyo le ti tangku bakan ucel kita loki huna ko tele santo promesa wi bakan bela kita bakan tembakan bela ucel kita bakan nesh bakan situ ko tos tos bakan bela bakan kita kita le takat youtube balan youtube ke Los cuales se dedican ahí los están sacando. Están haciendo ya. Padre Santo, soy santo en Bacambela, que matan a Jomesa, Dios no pero soy yo, Pedro, Santo, yo Bacambela, que dale, Cati Bacam. El abacante que dale, que dale, da canco, que santo, soy el santo, Revicia Bacambela, Cotala, Tosfanato, Tabasco, Bacatio, Santo, Lomé, Bacambela, que saca de Bacam, que te Bacantos, Bacantado, Bacambela, Quinta Bacante, Santo, Lucumeti, Bacambela, que Bacam, que Santo, no Balami Bacambela, que Bacatio, Acalem, Sacalmi Bacambela, Quinta Bacam, que te Bacatio, no Balami Bacati, Sacabri, Shambacambela, Tosfacanta, que Schwasri, Bacampo, Shamato, Bacantos, Bacam, Schwasri, Shambacambela, que Bacam, Tabacano, que Tabacambela, Country Kiko Bacatuno, Besa, Subacambela, que la Tustra, que Tabacano, Koneshki, Gobi, Kodebacan, Aquí en lo que sigue, atención a la participación de niños y niñas. Kihona, Kotibacan, Glorioso Señor Jesús Santo Shabacam, Bela Quintalica Tibacana, Santo Social Santo, Milatrica Tibacam, ya que tal que cagó tres santos, Misha Bacam, Bela Cotoya, Santo, Sin Santo, Mambedi Bacam, Bela Quintacam, dos petados. Kotibakam, Bela Bacam, Quintali, Quintambacam, you ben Konesh Bacam, Kihona, Kotibacam. Dios Santo Lumcumeti, Señor, Socotos Pentan, Señor, Abenchutalicati Bacam, Bela Bacam. En el nombre de Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Santo. Amén. Que tengan algunas dudas en torno a lo que observamos. En caso de que así sea, pues siéntanse en la libertad de expresarlo. Ok, las mujeres no participan en el ritual, sí, sí participan. Participan de manera tangencial. Están principalmente encargadas de elaborar las comidas. ¿Se está viendo mi pantalla, perdón, mi presentación? Sí, aún se ve la presentación. Entonces continúo con la presentación. Bien. Bien, bueno, primero voy a hablar sobre los especialistas rituales y es a ellos a quienes dedico estas palabras con mi agradecimiento por haberme permitido compartir estos momentos rituales de intimidad con las familias. Así que mi agradecimiento es hacia ellos. El señor curandero que vimos es Don Tono, que es muy reconocido en la comunidad. Y ahorita estamos viendo a Don Lupe, que es otro especialista ritual. Se denominan Menó y su traducción sería el hacedor. Ojo con el hacedor, porque esto no implica que no haya mujeres dedicadas a realizar estas actividades agropecuarias, estos rituales agropecuarios. En el caso de las mujeres se llaman Shmenó. Entonces son los especialistas rituales mayas yucatecos, pero principalmente porque van a estar encargados de la ejecución de las ceremonias o los rituales agropecuarios. Hay una definición allí, por allí, título de un capítulo del libro de la doctora Elafani Quintal, que se llama Los que hablan con los vientos, y ahorita vamos a ver por qué hablan con los vientos. Me gusta mucho esa definición.
Y aquí vamos a ver a otro especialista ritual que yo me encontré, don Daniel. Él se autodenominó Bol, que significa ayudante. O sea, él no es un especialista ritual porque él está aprendiendo. Pero en los chenes no solo hay menor, también vamos a tener otros especialistas rituales que se denominan, en este caso mágico, el que no mata, solamente embruja a la gente. Van a estar los hechiceros o puyuyá, que no puedes discutir porque te jode y te quita la vida. Y desde luego vamos a tener a los brujos o guay. Esto es, digamos, como un gradiente de más a menos en torno al daño que pueden ocasionarle. El que está en la cúspide, desde luego, es el brujo o el guay, que estos pues son los nahuales que tienen aquella capacidad de transformarse principalmente en el caso de las comunidades mayas yucatecas en perro, cerdo, ganado, chivo y gatos. En lo que pudimos observar del documental, vamos a observar que hay bebidas sagradas. Esta es la bebida sagrada, la que les comenté, que es hecha a base de maíz, se llama sacá. Su interpretación es agua blanca, pero nosotros aquí no estamos viendo agua blanca y esto tiene que ver porque en el caso específico de los rituales observados en los chenes se emplea cacao y ese cacao, los gramos de cacao que se van a implementar son en número de 13. ¿Okay? Esto ya nos lleva a la parte de la simbología numérica en torno a los rituales. No en todas las poblaciones mayas se ocupa cacao. El cacao en la península de Yucatán, a diferencia de lo que pasa en Tabasco, desde donde lo saludo, no es común. Acá en Tabasco es bastante común, pero en la península de Yucatán no, porque no se cultiva. Acá en Tabasco sí se cultiva. Va a haber otra bebida, que es la bebida balché, que es la corteza del árbol del mismo nombre. El balché tradicionalmente es una bebida fermentada que se deja inclusive 7 o 9 días, inclusive le sale espuma porque es una fermentación lo que se está dando. A mí no me tocó ver esto en los chenes, a mí me tocó ver que el balché era una especie como de infusión, era puesto a hervir con agua, con canela. Lo que sí me tocó ver es que en el caso de Don Lupe lo dejó junto con sus familiares una noche afuera a la intemperie. Pero de nueva cuenta, el tiempo que está reportado, que son de 7 y 9 días, pues no, acá no está haciéndose de esa manera. ¿Por qué lo hacen en la noche? ¿Y por qué lo dejan? Pues porque va a estar destinado a determinadas entidades sagradas. Tanto el sacá como el balché se van a colocar de maneras específicas en los altares, siempre en números de 9, 11 o 13. Y vean ustedes, esto que tenemos aquí es una mesa sencilla, pero es un altar. Recuerden que las mesas que se ocupan tradicionalmente para comer o para alinear pollos y demás, en determinado momento se van a transformar en altares. Y acá vamos a ver la distribución que tienen eh, el balché, perdón. Me voy a ir rápido con esto. El sacrificio de las aves de traspatio, como bien lo podíamos ver, tanto don Tono como don Lupe se van a encargar de sacrificarlas. Las maneras de sacrificarlas son varias. En algunos casos es estrangulándolas, pero es muy importante también mencionar que las sacralizan. ¿Cómo las van a sacralizar? Les van a colocar parte de ese balché en el pico. Las están sacralizando, pero también las están ahogando. Y como veíamos en el video, también las van a ahogar en el humo que se va a desprender de las resinas con las que no solo perfuman el ambiente, sino que los humos como tal, los humos aromáticos, son en sí las ofrendas. Los panes, como veíamos en el video, van a haber diferentes tipos de panes en función de los rituales. Vamos a tener panes que van a ser muy sencillos, son una especie de tortillas, como se ve en la imagen superior izquierda, pero vamos a tener otros panes que son más complejos, como los que veíamos en el video, y estos panes se van a elaborar con 13 capas. Ahí están las bolas de masa que se ocupan, entonces se van apilando, se coloca una, se les coloca en medio una capa de pepita molida conocida con el nombre de siquil y al final se le hacen marcas que se denominan ojos. En el caso particular del video que veíamos y de la foto de la esquina inferior izquierda,
van a ser 4, aunque también hay reportes de que son 5. Esto tiene que ver, entre otras cuestiones, con la idea mesoamericana de los rumbos. Y también se le van a poner, como se puede ver aquí, una cruz. Esto es porque estos panes están destinados a diferentes entidades. Y aquí vemos lo que veíamos en el video, que se va a colocar en el horno de tierra. Me voy rápido. Aquí vamos a ver un tipo de panes muy especiales que se llaman wo o huoitos. Son panes, son igual de masa de maíz, pero van a estar rellenos de esta pepita molida de calabaza que les digo, que se llama siquil. Se llaman wo a como se llama wo, un sapo que habita en la península de Yucatán y que justamente es el sapo encargado de anunciar las lluvias. Ese sapo se llama wo porque de esa forma canta. Entonces, me fue referido como wo, wo. Entonces, es el nombre del sapo, es el nombre del pan, porque esos panes representan a ese sapo. E inclusive me fue dicho que tanto los panes como el propio sapo están rellenos de siquil. Coincidentemente, en un ritual, el que se realizó en una aguada, se localizó a este sapito y allí lo que vemos en esa imagen es a una madre haciendo que su hija pues tocara ese sapito. Y esto tiene que ver porque ese sapito cuando canta y hace wow, se infla. Entonces se asume que al tener contacto con este sapo, esa propiedad de inflarse se va a pasar a las niñas para que cuando ellas hagan tortillas puedan inflarse. Y este pan pues se come en las comidas sagradas. Y aquí tenemos, vamos a tener eh, por lo menos 2 comidas sagradas. La sopa y el col se hacen con las aves que fueron sacrificadas. Particularmente el col es una especie de caldo espeso y de color ocre. Esto es porque se le coloca achiote. Los panes van a ser desmenuzados, a como se ve en la imagen y también se veía en el video, y después van a ser adicionados a la sopa. Los ofrecimientos, vemos aquí a un tono, vean ustedes esa mesa, ese altar que está repleto de comida. Van a estar las 2 comidas, tanto la sopa como el col. En algunos casos se deja una jícara tanto de balché o de sacá. Las ofrendas se van a entregar en diferentes momentos. Primero se entregan las bebidas y después se entregan las comidas, aunque esto varía también de comunidad a comunidad. Vean ustedes, aquí vamos a tener estos panes que no fueron desmenuzados, sino que son conservados, y arriba van a colocar parte de las piezas de pollo. Vean ustedes también la utilización de flores en los altares, la disposición, el uso de imágenes propiamente católicas como un crucifijo, el consumo de cigarros, porque anteriormente se consumía tabaco, el tabaco natural, pero esto ya no pasa, por lo menos en los chenes. Entonces se van a ocupar lo mismo, 9, 11 o 13 cigarros que se le pide a los varones que lo fumen, y una vez que está más o menos a la mitad, se recogen y se van a colocar en el altar ya fumados. Esto tiene que ver con las representaciones de los chaques, que son aquellas entidades mayas de origen prehispánico asociadas con las lluvias y que eran grandes fumadores. Y también la cuestión de el humo que sale del tabaco o del cigarro, pues emula las nubes. Vamos a tener participación tanto de niñas como de niños. Esto es indistinto. Hay momentos en los que solo son niños o niñas. Esto es en función de quienes estén en ese momento. Estoy por concluir. Solo quiero decir que nosotros pudimos escuchar cómo Don Tono hablaba de manera muy rápida. Está hablando en maya yucateco, pero no está hablando en un maya yucateco local, perdón, coloquial, sino es un lenguaje completamente ritualizado. ¿Qué es lo que hace? Invocar a diferentes entidades sagradas. Desde luego la Trinidad Católica, muchas advocaciones de Cristo, como el Señor San Román, el Señor de Esquipulas, el Cristo de las Ampollas, el Santo Cristo de Bolonchen, que todos son Cristos negros. También menciona otros, como el Santo Cristo de Jalachó, de Becal, de Calquiní.
y va también a mencionar muchas vocaciones marianas, muchas vírgenes, muchos santos, no los coloco por cuestiones de tiempo, pero también va a mencionar algunas entidades de origen propiamente maya, principalmente los balames y los chaques, que como dije están asociados a las lluvias. Lo que estamos viendo en la esquina inferior izquierda son fragmentos de cerámica prehispánica que en el caso específico de Don Lupe, él los ocupa como silbatos y los ocupa como silbatos al inicio de los rituales porque está llamando a los vientos. Por eso decía que me gustaba mucho la definición de esta manera en cómo Ela Quintal y sus colaboradores se refieren a los Menop, porque dice los que hablan con los vientos y efectivamente aquí Don Lupe lo que hace es llamarlos, los está llamando con el sonido, pero no cualquier sonido, sino lo está hablando con este sonido a partir de estas piezas que pueden ser de factura prehispánica o colonial que encontró justamente en su milpa. Finalmente, quiero indicar que en todas estas oraciones, los señores Menop hacen una especie de recorrido virtual simbólico por las grandes capitales del mundo maya, porque empiezan a mencionar, por ejemplo, Uxmal, Chichen Itza, Oxquintoc, Santa Rosa Xtampac, Palenque, fíjense ustedes, más allá de la península de Yucatán, Bonampak, Xcalumín, Jalatún. Entonces se va creando una especie de recorrido o peregrinación virtual en estas oraciones. Esto nos lleva, desde luego, a entender estos rituales como parte de la cosmovisión maya, donde se van a mencionar territorios, paisajes y sus múltiples habitantes. Se entiende a la tierra que se habita, el solar, como parte de la extensión del mundo mismo y del universo mismo. Lo que estamos viendo en la esquina inferior izquierda son sangrías, están picando a la gente con aguja de pescado porque tomaron aire, tomaron viento. Es decir, están ligeramente enfermos. Hay un uso ritual de plantas. Específicamente lo que se documentó en los chenes tiene que ver con una enorme variabilidad en la ritualidad agrícola que se relaciona con un corpus vegetal mesoamericano, plantas que se ocupan específicamente en estos rituales, bebidas y comidas, números simbólicos, hay cambios. El agua Sujuy, que era el agua virgen, Sujuy significa virgen, que anteriormente, de acuerdo a los reportes etnográficos, se buscaba en los cenotes, ahorita es agua purificada de garrafón. Hay recipientes plásticos, ya no tenemos jícaras, no tenemos jícaras ni leques, que son otra especie como de calabazos, no tenemos, vamos a tener recipientes plásticos y quizá lo que es más grave es que pues ya no se está ofrendando el maíz tradicional, sino que ahora se ofrendan maíces mejorados. También en los chenes observamos que hay una combinación de rituales, hay un ritual denominado Hetzlum, que es el de curación de infantes, pero que hay otros reportes que indican que no es para pedir salud de los infantes, sino que fue para pedir permiso para entrar a explorar una especie de cenote o cueva. Entonces aquí tenemos que cuestionarnos si el ritual recibe un nombre por cada región o si acaso los rituales están cambiando. Hay una combinación particularmente del huajicol, este ritual que vemos en el video, ese está casi sustituyendo al chachá o el mamanchá, estas peticiones de lluvia. Y bueno, también las peticiones de lluvia están siendo mucho más sencillas que lo que está haciéndose en otras partes. Y bien, por mi parte es todo. Agradezco su atención, agradezco la invitación y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Mauricio. La verdad, ha sido una charla súper interesante con muchísimos datos. Hay varias cuestiones. De hecho, te adelanto que hay buena cantidad de preguntas. Ha sido muy interesante. Y bueno, antes de empezar con la cuestión de las preguntas, tengo que dar la palabra clave que en Ah, este caso sería Chenes para pues quienes van pues, a registrarse, perdón, de vuelta lo vuelvo a decir, Chenes, que esa sería la palabra clave. Y bueno, de vuelta, quienes
quieran hacer alguna pregunta, pues enciendan su cámara y obviamente pongan su mano, levanten su mano. Y lo que vamos a ir haciendo, yo creo, por la cantidad de preguntas, es una directamente aquí en Zoom, y otra pues de los que ya escribieron, ¿no? Entonces, tenemos a Kevin, por favor, Kevin. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor Mauricio. Primero que nada, felicitarlo por la ponencia que nos acaba de dar. Yo creo que es muy importante entender todo este tipo de ritualidades que se nos ofrecen en todo lo que es el territorio mexicano y ya como bien lo decía, más que nada aprender sobre un poco de los chenes. Bien, mi pregunta va enfocada en sobre los especialistas rituales que usted comentaba hace rato. Mi duda es de que si de pronto tal vez estas personas que hacen los rituales tienen algún tipo de preparación o cómo se elige a las personas que van a hacer ese tipo de rituales. Ya bien lo mencionaba, que está el hacedor, los que hablan con el viento y básicamente los encargados de hacer los rituales agropecuarios. No sé si me podría apoyar con eso. Sí, muchas gracias, Kevin. Bueno, la cuestión con los especialistas rituales, no solo del área maya, sino en general, por lo menos del área mesoamericana, están estrechamente relacionados al concepto del don. El don es aquella capacidad, aquellas cualidades que se traen de nacimiento para poder hacer o ejecutar determinadas cuestiones rituales. En el caso de los especialistas rituales con los que trabajé, por lo menos Don Tono, que fue el que vimos en el video, su familia es prácticamente, él tuvo por abuelo, por padre y por suegro a grandes especialistas rituales. Entonces ahí también estamos hablando de que el don eh, se trae, pero también hay una especie como de herencia, ¿no? De herencia familiar, porque, o sea, no es que se dé el don como tal, sino que se desarrolla en el seno de una familia de especialistas rituales. Es fascinante el tema del don entre los Menot, sobre todo cómo lo descubren. Hay por ahí un episodio que es muy marcado, que es el del rapto, que tiene que ver con que los niños pequeñitos se pierden, se van a perder en el monte y van a estar igual, generalmente en números simbólicos, van a estar perdidos 3 días, 9 días, y durante esos días que para ellos es como 2 o 3 horas, en realidad transcurrieron días, pero allí es donde ellos van a aprender principalmente el uso de plantas medicinales. Muchísimas gracias, doctor. A ti. Este, tenemos una pregunta de Edith Cruz, que es la siguiente. ¿En qué tiempo, fecha se trasladó la comunidad menonita a esa zona? Si Fue tienes como, esa... fue como en el 86 más o menos, no, como en el 83, 86. Sí, lo que pasa es que los menonitas deben entenderse como un pueblo que va peregrinando. Entonces, llegaron efectivamente a Chihuahua y de Chihuahua se trasladaron a Durango y de Durango se establecieron en otras partes, entre ellas los Chenes, mediados de los 80. Gracias. Norma, ¿tienes la mano levantada? Sí, buenas tardes, doctor. Eh, por ahí había yo preguntado en el chat, pero aprovecho la palabra. En la participación de los niños, aparte de que vayan aprendiendo estos rituales y vayan creciendo como parte de su formación, ¿tiene relación el acercarlos a esto con lo que dice usted de buscar al que tiene el don? Yo considero que sí. A ver, primero tiene que ver con una cuestión de pureza. Los niños van a ser partícipes de los rituales por una cuestión de pureza en la concepción pues me atrevo a decir el concepto, ¿verdad? De virginidad, ¿no? De una Claro. pureza en términos quizá hasta sexuales. Entonces, van a ser niños pequeños,
no tan pequeños, no de 1 o 2 años, ¿no? Sino que ya sean, digamos, entendidos, o sea, de que puedan participar. No van a ser adolescentes, por lo menos a mí no me tocó ver adolescentes. Entonces se asocia con una cuestión de pureza y yo creo que también tiene que ver con una cuestión de quiénes podrían ser los futuros sucesores. Mm. ¿Quién podría tener eso? Ahora que hace usted la pregunta, me recordó el caso de una madre con la que yo platiqué, que ella estaba preocupada, porque ella no quería que su hijo fuera especialista Mm. ritual, porque decía que es muy peligroso, pero que el niño jugaba a ser especialista ritual y que inclusive ponía su chanmesa, su mesita, y con la masa formaba las velitas porque así veía que su abuelito lo hacía. Su abuelito es Don Lupe, uno de los especialistas con los que trabajé. Entonces, sí, yo creo que la continuidad tiene que ver. Esa participación de Órale, los niños no es solo por la cuestión de pureza, sino también por la continuidad. claro. Y preguntaba también si la bebida que toman los niños es la misma de los adultos. No Sí, es una bebida fermentada en este no, momento, cuando se está preparando, no. no es una bebida fermentada, no estamos hablando entonces de una bebida alcohólica como tal. Sin embargo, hay reportes en otras comunidades donde se deja fermentar y es propiamente alcohólica, bueno, más bien propiamente fermentada, que sí lo toman los niños, pero lo que van a tomar es muy poquito, es muy poquito. No estamos hablando de que pudiera como causarse algún efecto embriagador a los niños, ¿no? No, es muy poquito lo que toman y ojo, también se les da la comida, es bebida y comida. Ok. Y solo para terminar, quería comentarle que mi familia es de Chetumal, de Quintana Roo, y entre los alimentos que yo tengo uso de razón de conocer desde las recetas de la tatarabuela está el col. Ah, Todos, ajá. todos los tamales tienen esa preparación de col con achiote y caldo de pollo y Sí, bueno, son regiones cercanas, no es Campeche, pero en Quintana Roo se usa desde siempre para preparaciones alimenticias el col. sí, Nosotros lo preparamos, ¿no? Con la receta de la abuela. sí, de hecho, mi amigo Miguel Cetina, compañero, colega, que fue quien realizó el video que vimos y a quien le mando mi agradecimiento, me hacía esa observación. Col es una especie como de genérico. Es Mm. como, son caldos espesos, que van a tener como sus peculiaridades, sus ingredientes particulares, pero en el caso de las comunidades mayas, que es donde yo trabajé, pues se reportó como col. ¿Y se sirve en un tazoncito o se echa al pan, al tamal, No, se sirve en una jícara, en una pero jica? me tocó ver no solo en jícaras, sino me tocó ver en palanganas de plástico. Las jícaras Mm. están siendo sustituidas por palanganas de plástico. Muchísimas gracias y felicidades. Excelente conferencia. Gracias. Tenemos otra pregunta de Emilio que nos menciona, nuevamente es una cuestión, ¿qué tipo de tubérculos son los que se cosechan en esa área? Ñame, yuca, uy, hay uno que ese sí no me tocó ver, eso solo está reportado en la literatura, que se llama algo así como Chuck, justamente. Ese no me ha tocado verlo físicamente, entonces por lo menos eso podemos mencionar. Sí, doctora Ana Luisa Izquierdo. Sí, felicidades, realmente es un buen trabajo de doctorado, ya lo presentaste, entonces ojalá hagas un resumen de tus conclusiones y las publiques en Estudios de Cultura Maya para que se difunda tu trabajo. Yo te Gracias. quiero hacer otra pregunta. Bueno, primero, durante tu trabajo de campo, después si me dan tu correo electrónico, te hago unas preguntas sobre ética del Mm, antropólogo en el ejercicio del trabajo de campo. Pero precisamente en lo que he leído, se dice que el arqueólogo tendría la obligación de que él, junto con los indígenas que van a trabajar, hiciera los rituales propios antes de comenzar a excavar. Porque si la tierra es sagrada,
hay que pedir permiso. Y eso parece que no es una práctica común entre los arqueólogos. Esta es una arqueóloga que trabaja las salinas de los Nueve Cerros en Guatemala. Y precisamente hace todo un estudio antropológico de cómo el respeto que debe uno tener a la tierra que va a excavar es importante y que cada una de estas cosas que se vayan exhumando también tienen vida. Una vasija y los restos humanos es otra cosa. También que en México no hay una legislación de repatriación como en Estados Unidos, que eso es interesantísimo porque son los ancestros y los ancestros acaban en un laboratorio siendo examinados y después se tiran o quién sabe a dónde irán, a bodegas en el Museo de Antropología o a bodegas en cada uno de los sitios arqueológicos, sin el debido respeto. Entonces, ¿qué piensas tú al respecto? Para mí las cuestiones éticas son fundamentales. Yo presenté a los dos señores Menor los videos que he presentado. El video que he presentado aquí, tengo otro de otro ritual. Se los presenté. Me parece que es importante que ellos sepan el tipo de trabajo que nosotros como estudiantes estamos haciendo. En este caso, cuando yo estudiaba el doctorado, se me hace también que es una manera quizá muy sencilla, pero de agradecer el que permitan a un estudiante como yo, que aparte no es de la península, que no conoce las particularidades de los chenes, un desconocido, que le permitan estar en esos rituales, ¿no? Entonces, yo se los presenté siempre, siempre he pedido autorización para las grabaciones, también se los decía a ellos, miren, mi trabajo consiste en esto, esto y esto. Me parece fundamental. Creo que en la medida en la que nosotros como investigadores nos acerquemos a la gente y le expliquemos lo más sencillo que podamos, qué es lo que estamos haciendo, podemos obtener mejores resultados. Eso por una parte. Justo el ritual que comentaba, el del Hetzlum, que es el que tengo documentado, que es un ritual, en el caso de los Chens, es un ritual para curar a los infantes cuando los infantes se enferman y que incluye el sacrificio de un ave doméstica. Con ese mismo nombre, la doctora de la Fanny Quintal registró un ritual que no tenía que ver nada con niños, sino que justamente lo que pretendía era pedir permiso para que se hicieran trabajos, si mal no recuerdo, arqueológicos. No recuerdo con exactitud si era para un cenote o era para una cueva, pero iban a hacer trabajo, digamos, de investigación. Entonces, el GMEN hizo precisamente ese ritual para pedir permiso. Yo creo que si tratamos como de articular el trabajo que nosotros hacemos con la cotidianidad maya, con la cosmovisión maya, tendríamos nosotros que pedir permiso, sobre todo la gente que se dedica a la arqueología. Tendría que pedir permiso porque justamente es el manejo de parte de la historia de las comunidades, de sus pueblos, de sus antepasados. Yo creo que por lo menos algo simbólico, algo pequeñito. También tenemos que entender que pues a veces los señores curanderos son escasos y que a lo mejor, o sea, pudieran decir, no puedo ir a hacer este trabajo cuando inicia el trabajo de campo, ¿no? Pero creo que sí podríamos nosotros como ser respetuosos en ese sentido y ofrendar quizá, pedir permiso, no solo se ofrenda, se pide permiso y también se pide perdón. Y yo creo sobre todo los que exhuman restos humanos, Sí, 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 porque no dejan de ser los ancestros de la comunidad. sí, 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 creo que ahí yo particularmente desconozco como tal la legislación, sin embargo, sé que, pues eso, o sea, es como extraerlos del sitio, estudiarlos, sí, se hacen estudios finísimos y demás, pero ¿y después qué pasa? ¿Dónde quedan? ¿No? Sí, es como
cómo de alguna manera compartimos esos datos que nosotros vamos extrayendo desde acá, desde donde nosotros nos toca trabajar, ¿no? Cómo lo compartimos con la comunidad, porque al fin y al cabo son de ellos. Muchas gracias. A usted, doctor. Este, gracias, Mauricio. Tenemos aquí algunas cuestiones y preguntas del doctor Nicolás Helmut. Dice que en los años 70 hizo un estudio sobre agricultura maya en el Archivo General de Centroamérica antes de la llegada de los españoles y después sobre cómo ha cambiado la agricultura maya después de la llegada de los españoles en el Archivo General de Indias. Y pues él menciona que cree que no había milpa, o sea, el slash and burn, hasta la llegada de los españoles, quienes pues impusieron forma de semillas secos de frijol y maíz. Y también menciona que pues él se ha dedicado junto con las distintas personas del FLAG a estudios sobre plantas silvestres de Guatemala, México y Belice, pues te manda ahí una liga, tanto para ti como para quien quiera apreciarlo, este, sobre sus estudios, ¿no? Sí, Y bueno, hay más de 500 plantas además de maíz, pero yo aprendí mucho de la conferencia, muchas gracias. Yo he trabajado décadas en el área Chenes. Yo era director del proyecto Santa Rosa Ixtampac con William Pollan de la Universidad de Campeche. Yo estuve en México desde 21, disculpe, yo tuve 16 años de edad, fui a Palenque, pero ahorita estoy Chapín en Guatemala, trabajando aquí. Pero tenemos miles y miles y miles de páginas sobre plantas, flora y fauna que puede ayudar a ustedes. Y como he dicho, yo personalmente creo que no había milpa como hoy hace 2000 años, porque no había espacio. Con LIDAR muestra que había millones de mayas por todos lados. Entonces, yo creo que los españoles quisieron maíz y frijol porque eran semillas secas para impuesto, para agarrarlo de los mayas y después los españoles pudo usarlo y venderlo a otras personas para explotar. Entonces, y como maíz y frijol y calabaza es muy fácil de hacer, entonces la milpa resulta hoy en día. Yo he estudiado miles de milpas aquí en Guatemala, pero creo que hace 2000 años, como yo soy arqueólogo, yo trabajé en Tikal en 65. Yo soy, um, pero ahorita estoy trabajando con flora y fauna y espero que nuestros estudios puedan ayudar a todos ustedes en México sobre sus plantas y animales. Muchas gracias por su conferencia. Muchas gracias, doctor. Yo soy biólogo, así que tengo particular interés por plantas, animales y en general todo ser vivo que sea empleado, simbolizado y demás. Bueno, en relación a si había milpa con la quema, eh, no soy especialista en el tema, ¿verdad? Solo recuerdo los estudios que se han hecho en los pantanos de Belice, donde se encontraron algunas evidencias de quemas. Entonces, a lo mejor, no lo sé, de acuerdo con estos estudios, existían quemas que pueden estar asociadas al cultivo del maíz, pero a lo mejor no eran quemas en estas extensiones que usted está diciendo. Ahora bien, LIDAR introduce como otra categoría de análisis, porque eso, pues bueno, es, digamos, de alguna manera reciente, ¿no? Y puede darnos más luces sobre cómo era la milpa antes de la llegada de los españoles. Coincido en que, pues, la presión de los españoles por los tributos, pues llevó, desde luego, a intensificar el cultivo del maíz. Y muchas gracias por compartir sus páginas. eh, Cintia, por favor.
Cintia, ¿tienes levantada la mano? Bueno, entonces pasamos a Giovanni Uribe. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, felicidades por la ponencia, muy buena investigación y todos los datos que nos proporciona es de mayor importancia, creo. Tenemos la presencia de Pedro Uc, que es representante de bueno, de pueblos mayas, y pues está el tema de los menonitas en cuanto al maíz, ¿no? Y usted comentó todo este contexto de qué tan grave es, ¿no? Cuánta tierra han comido en la península de Yucatán y en otras partes. Entonces mi pregunta es, referente al Tren Maya, ¿qué tanta afectación usted ve a futuro en el contexto de que usted menciona también la pérdida de lenguaje de estos ritos o ceremonias, ¿no? En el cultivo del maíz y pues me gustaría escuchar su opinión y felicidades por la ponencia. Muchas gracias, Gracias. muchas gracias. Yo creo que la península de Yucatán y las poblaciones mayas que en ellas están asentadas atraviesan varios frentes, están en constante asedio. El Tren Maya es uno de ellos. Y desde luego que esto lo menciono justamente por mi formación de biólogo. Por allí hace, creo que unos 3 4 años, se viralizó la imagen de la fragmentación en línea recta que hicieron a un tramo o un manchón de vegetación muy grande. Lo partieron a la mitad, porque por allí iba a correr el Tren Maya. Entonces me parece que el Tren Maya es eh, uno de los frentes de lucha de las poblaciones mayas. Están también los estudios sobre la fragmentación al paisaje, sobre las amenazas hacia especies emblemáticas como los jaguares. También hay un componente social que debe ser analizado, seguramente está siendo analizado, y es la idea vendida o gestada de que va a haber un desarrollo a todas las comunidades que va a ser altísimo y que las condiciones socioeconómicas van a cambiar, lo cual no se va a lograr, desde luego, en 6 años o en 12 años, ¿no? Sino que es todo un proceso. Entonces creo que, con relación a tu pregunta, sí creo que es uno de los frentes de lucha de las poblaciones mayas. Bueno, gracias. Sí. Bueno, yo creo que vamos a hacer dos preguntas más, también para no abrumar al doctor Mauricio, de lo que ya está escrito, y luego le vamos a pedir porque hay muchísimas preguntas, le vamos a pedir al doctor Mauricio que si nos pueda proporcionar luego su correo para que, él, le puedan por ahí hacer llegar varias de sus preguntas que quedaron todavía. Este, pero bueno, una de las preguntas que hace Didier García es la siguiente. Si consideras que la llegada de iglesias protestantes en comunidades mayas ha ayudado a minar la realización de rituales como los que has mostrado. Y sí, sí considero que bueno, es que es una cuestión que no puede, considero ser como tan tajante de sí y no, sino que tiene influencia, pero también tiene matices. Y creo que eso, dar como respuestas muy dicotómicas, sí, no, nos mete como en algo muy limitado para analizar. Voy a poner el caso de los propios menonitas. Los menonitas, de acuerdo a los testimonios que yo recabé, cuando hacen ceremonias que son un poco más concurridas, inclusive se acercan algunos menonitas a que les den parte de la comida, pues porque quieren convivir o porque quieren comer, ¿no? Entonces creo que puede también estar pasando algo así, o sea, yo creo que el enlace de las poblaciones mayas hacia su identidad, hacia su pasado,
y a veces no logra, quiero expresarlo de la manera más correcta, cortarse porque se pertenezca a una religión determinada. Recuerdo cuando realicé la tesis de maestría, esto fue en el sur de Yucatán, me tocó ver cómo los pentecostales o pentecosteses participaban de manera muy tangencial, de manera muy distante, en la llegada de las antorchas o las caminatas que hacían los jóvenes católicos de la Virgen de Guadalupe. Entonces llegaban los muchachos, se fueron de peregrinación, regresaron y cuando regresaban eso era una fiesta en el pueblo. Y allí no solo había católicos, había personas que pertenecían a otros grupos. Entonces yo creo que tendremos que, como una respuesta quizás más matizada, claro que tienen influencia. Yo tengo los testimonios donde, y esto es interesante, no solo las iglesias protestantes son las que prohíben. Yo tengo el testimonio de un señor que me dice, es que el padre prohibió que hiciéramos estos rituales y la cosecha no se logró, entonces yo volví a hacerlos, ¿no? Entonces, o sea, creo que es como ese enraizado hacia lo que representa ese tipo de creencias y prácticas para las comunidades mayas. Muchas gracias, Mauricio. Y por último, ya para no seguir ahí, abrumándote con tantas preguntas que la verdad eso ha hecho que tu pues tu charla pues es demasiado interesante. Y bueno, ya para ir finalizando, nos pregunta doctora Judith Gallegos, bueno, primero que nada te felicita y luego pregunta sobre si puedes ahondar más sobre la participación de los infantes en los rituales y pregunta también si es algo nuevo o es algo reciente, ¿no? No, no es algo reciente. Los reportes etnográficos hechos inclusive en la parte de Belice y Quintana Roo, e inclusive los reportes etnográficos clásicos de Villarroja y demás, reportan la participación de niños y de niñas en los rituales agropecuarios. No es, por lo tanto, una cuestión novedosa, sino que es parte, digamos, de la costumbre. La participación de los niños va a ser, como veíamos en el video, para que ellos son los primeros que consumen los alimentos, porque los alimentos y las bebidas se ofrecen a las entidades sagradas y después los humanos que van a comer y a beber, van a ser los niños por esta cuestión de pureza que mencionaba. Pero hay otros rituales como las ceremonias de lluvia, donde los niños van a emular sapos. Entonces van a cantar como si fueran sapos, porque van a ser las representaciones de los anuros que van a pedir lluvia. Entonces la participación de los niños es no solo para consumir, sino también para pedir, para implorar por agua. Muchas gracias, doctor Mauricio. Te agradezco muchísimo por tu plática. Ha sido muy interesante, la verdad. Hay gran cantidad de palabras, fueron de preguntas que quedaron por ahí, pero qué bueno que ya escribiste tu correo para que quien quiera hacer alguna pregunta, pues te la pueda hacer llegar. Entonces, a nombre de todo el equipo del Seminario de Religión Maya, pues te agradezco mucho. Agradecemos a todas las personas que están aquí y que han hecho las preguntas y también les hacemos la más cordial invitación para la sesión cuarta, que sería el miércoles 13 de mayo, que se denomina Los paisajes del agua en San Lucas, Chiapas, religiosidad de lo cotidiano, dictada por la doctora María Ann Fulbert. Entonces, sin más, les agradezco mucho y pues que tengan una bonita tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un placer.